reproductor de una bacteria con leucocitos macrófagos que producen agua oxigenada. El agua oxigenada tiene que ser... El agua oxigenada es muy dañina para el DNA de las células, para el DNA de las bacterias, se muere una bacteria. Pero esa agua oxigenada puede dañar a los espermatozoides. ¿Cómo se evita eso? Produciendo ácido ascórbico, un reductor. Fructosa, que le daña la energía, el power, la energía, al espermatozoide. Prostaglandina, que le sirve al espermatozoide para darse un baño, en esta prostaglandina, llegar a la vía reproductiva femenina y pasar piola, que el sistema inmune no lo reconozca, porque el espermatozoide es una célula extraña. El sistema inmune de la mujer, si lo ve medio volando abajo, lo elimina. Prostaglandina. Se llama así porque se descubrió esta molécula en la próstata, pero es más abundante en la vesícula seminal. Pigmento lipocromo, que está produciéndose acá en la vesícula seminal, que son las flavinas. La flavina le da el color amarillento al líquido seminal. ¿Ya? Pero estas flavinas también son fluorescentes. Por lo tanto, si apagamos la luz, prendemos esta lucecita de detectora de billete falso, ¿alguien anda con una de esas? Con ultravioleta, apagamos la luz y empezamos a buscar. Y eso se utiliza... Cuando revisan los moteles. Se utiliza, claro, en los moteles para limpiar bien, no en el techo y estar limpiando. Pero se utiliza en medicina legal. ¿Ya? Por ejemplo, en caso de violaciones, necesitamos detectar ropa o se corta el trocito de tela, ¿ya? Y después se protege con el DNA de un sospechoso. Entonces, las flavinas le dan ese ambiente fluorescente también con esta luz ultravioleta. Pero no se necesita un químico extra para que florezca, luz ultravioleta. No es como la sangre. Ustedes han visto estas películas CSI y todo este chamullo, que colocan, le echan un líquido así para detectar sangre. ¿Ya? Aquí no necesita. ¿Cómo, perdón? La flavina, me pillaste. No. Quedó grabado. Me suicido. Apoptosis entre... He hecho esta clase unas 100 veces y nadie me había preguntado eso, así que ¡fuera! Ya, la próxima semana usted me dice para qué sirve, ¿eh? Lo busca en Wikipedia. No va a poder dormir el ¿Ya? Sí. A ver la flavina. ¿En posición fetal hay un ¿Para qué sirve la Me flavina? preguntaron la Ya, después pregunta lo voy a buscar. prohibida. Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Para qué puede servir para este proceso? Claro, pigmento. Para detectar sospechosos, no, nada que ver. Claro, y lo interesante es que mientras más pigmento lipocromo tenga, más amarillo va a ser el líquido seminal. Pero también el líquido seminal puede cambiar de color porque el paciente está tomando vitamina. Vitamina A, por ejemplo, que es beta-caroteno y que es naranjo. ¿Ya? Pero también el líquido seminal podría ser rojo por un traumatismo o por cáncer. ¿Ah? O podría ser verde porque está contaminado con una bacteria que es la pseudomonas. Podría ser café porque está con una bacteria, la Escherichia coli, que es una bacteria del sistema digestivo bajo. ¿Ah? Y podría tener un olor fecaloide por un aumento de bacterias también de Escherichia coli. Podría tener un montón de cosas, un olor a cuerpo cetónico, un olor a acetona, como los diabéticos. ¿Ya? En conjunto, las secreciones le dan el pH alcalino al líquido seminal. ¿Qué se acordó usted? ¿De alguna película? No. ¿No? El día del motel. ¿El día del motel? El pH alcalino, líquido seminal. ¿Por qué es importante eso? Ya saben entonces que la vagina, ¿cierto?, tiene un pH ácido, porque hay una bacteria que es el lactobacillus que se alimenta del glucógeno y transforma eso en ácido láctico, y al mantener ese ambiente ácido, ¿cierto?, evita que se contamine con hongos, con bacterias patógenas y un montón de otros bichos. ¿Ya? Entonces el 70% del líquido seminal está siendo producida acá, en esta glándula seminal. Entonces, si a un paciente se le hace una vasectomía,
el líquido seminal no cambia en absolutamente nada. La única diferencia va a ser que no va a tener espermatozoides. Pero el volumen no se altera, porque el 70% es producido para vesículas seminales, el 20% es producido por la próstata. Solamente un 5 o 10% es producido entre el epidídimo y el testículo, muy poquito. El Cooper prácticamente produce gotas. Las glándulas bulbouretrales producen unas cuantas gotas que alcaliniza la uretra prostática. O sea, sí, no, la uretra peniana, perdón. Vesícula seminal. Entonces, la parte periférica de esta vesícula seminal es fibroelástica. Y eso es importante, porque es fibroelástica y todo esto está muy inervado, esta periferia. Entonces, está muy relacionado con el sistema nervioso. Si el caballero está con una modelo de la Victoria's Secret, ¿ya? El estímulo va a ser tan fuerte, adrenérgico y sinérgico, que esta vesícula seminal se va a contraer, pero potentemente. Por lo tanto, el volumen del líquido seminal va a ser muy alto. En cambio, si está con, no sé, con alguien, Con una niña simpática. una niña simpática, Se hizo así. no va a estar con muchas ganas. Entonces la contracción nerviosa, la contracción muscular de origen simpático que está todo inervando toda esta zona, va a ser piñufla. Entonces unas cuantas gotas. ¿Por qué es importante esto? Porque de repente cuando a usted les va a tocar hacer extracción de líquido seminal de un potro, no le van a estar mostrando fotos, ¿cierto? No, sino que tienen maniquí, ¿cierto? Pero el potro tiene que estar en condiciones ambientales estimulantes. ¿Ya? Un buen maniquí. Por ejemplo, ¿cómo se extrae líquido seminal a los perros? También con maniquí, pero también de repente ve a la tía que se va a hacer... Es como el reflejo de Pavlov. ¿Han estudiado eso alguna vez? El reflejo Pavlov, Pavlov era un médico ruso, el reflejo condicionado, que empezó a asociar el sonido de una campana con alimento. Y lo empezó a asociar. Entonces, el perro salivaba cuando veía el alimento, pero después lo asoció con el sonido. Y después el perro, al escuchar solamente el sonido, empezaba a salivar. Entonces, es el reflejo condicionado. Lo asoció, el perro Entonces, cuando se le extrae líquido seminal a los perros, el perro asocia el placer a la presencia del veterinario. Perros, por ejemplo, de interés económico, reproductivo, que se pueden vender estas pajuelas que salen como a 2 lucas, 3 lucas, para hacer inseminaciones, ¿ya? Entonces, de repente ve a la tía que se viene acercando y ya está, pero listo para la fiesta, ¿ya? Reflejo condicionado, ¿ya? Pero el sistema nervioso influye directamente en el poder de contracción que hay en esta glándula, que es la vesícula seminal, y también en la próstata y en el conducto deferente, ¿ya? Pacientes, por ejemplo, que nosotros tenemos en el ambiente público, que van a lo mejor le contesto, que van al baño donde está todo rayado, feo, salubre, póngale nombre a, y con todas estas cosas, ningún estímulo, ¿cierto? Entonces el paciente llega al laboratorio y nosotros evaluamos ese líquido seminal, pero no es lo normal para él, no es ningún ambiente estimulante. En cambio va a la clínica Las Condes, donde ahí me toca trabajar. De repente en la clínica Las Condes hay una habitación donde se regula la temperatura, se regula la luz, el aire, hay películas, hay videos, hay revistas, hay un buen sofá. Uno, si está cansado, también se puede ganar en ese sofá mientras no hay que hacer. Pero los pacientes llegan y le dicen: doctor, ¿puedo pasar con mi señora? Y uno no le pide la libreta de matrimonio, uno dice: ya, pasen. Después suena un timbre y la muestra está ahí. Pero ese paciente que deja su muestra ahí, todo ese ambiente se acerca mucho más a la realidad. Al paciente que se atiende en un hospital público, ¿cierto? Que va a tener una... Entonces, hay que tener ojo ahí porque las condiciones mentales influyen mucho en la fertilidad. El estrés.
El cortisol inhibe todo el eje reproductivo, inhibe el hipotálamo, por lo tanto, personas estresadas Oiga, es van a desordenado. tener con mayor probabilidad problemas de fertilidad. La vesícula seminal tiene la túnica mucosa y para que sea considerada mucosa tenemos epitelio y lamina propia, eso siempre. ¿Ya? Esto para los que van a examen, esa pregunta clásica. Nadie va a ir a examen, pero el epitelio pseudoestratificado. Y esto es otra cosa importante. El comodín, si yo le pregunto, ¿cuál es el epitelio de lo que venga, de lo que caiga en el sistema reproductor masculino? Este. Siempre. Con la diferencia que el epidismo tiene estereocilios. ¿Ya? Fácil, ¿no? Memorizan esto, pseudo, y al epidismo estereocilio. Túnica muscular, circular interna, longitudinal externa. Siempre mantiene ese orden. ¿Recuerdan el sistema digestivo? Circular interno, longitudinal externo. Y una túnica adventicia. Y la adventicia es tejido conectivo. Ahí está nuevamente el epitelio, pseudoestratificado. Y vamos a la próstata. La próstata pesa un poquito más que un testículo. Un testículo pesa 20 gramos, excepto en el chileno que pesa 24 en promedio. Porque en toda Latinoamérica pesa, en la media es 20. No sé por qué somos más... De ahí viene el dicho de un huevón, ¿cierto? Porque en Chile pesan, no sabemos por qué, 2 o 3 gramos más que la media de Latinoamérica. Somos bien... Ya. Entonces tenemos 30 gramos acá, la próstata. Líquido poco viscoso, de pH ácido. Pero esto no importa que sea ácido porque aporta solamente con un 20% el líquido seminal. La vesícula seminal aportaba con 70%. Entonces, ese ácido no alcanza, se regula. Contiene fosfatasa ácida, ya la fosfatasa ácida mantiene también, ayuda, contribuye a esa acidez. Nuevamente ácido, cítrico, la misma función que la vitamina C. Zinc. El zinc es un poderoso antioxidante, ¿ya? Entonces protege el DNA. Inmunoglobulinas. La única inmunoglobulina que se secreta, que es capaz de atravesar un epitelio, es este tipo, la A. Ustedes tienen inmunología en su malla curricular, junto con parasitología. Sí. Entonces ahí le van a decir que la única inmunoglobulina que es capaz de secretarse, las 5 que existen, es la A. Está en la saliva y en todas las secreciones. Enzimas proteolíticas. Ustedes han escuchado el antígeno prostático específico, ¿ya? Que es una fibrinolicina, eso quiere decir que rompe proteína, ¿ya? Una proteasa. Entonces, esta próstata está produciendo esa molécula. ¿Para qué sirve? El líquido seminal en un comienzo es un gel, una gelatina. Pero esa gelatina se tiene que romper para que los espermatozoides se liberen en vagina y pasen al útero. Los espermatozoides están todos en una malla, como una malla de pescador, en una red. Esa red se tiene que romper. ¿Quién rompe esa red? El antígeno prostático específico, que es producido por la próstata. Conforma la primera porción del eyaculado. ¿Ya? Entonces, ese antígeno prostático específico se está produciendo en estas 50 glándulas tubuloalveolares compuestas. Esta es la próstata. Y cada una de estas es un adenómero prostático, que está produciendo todo lo que le conté. Antígeno prostático específico, pero cuando hay mucho, este antígeno empieza a pasar al tejido conectivo. El tejido conectivo es vascular, por lo tanto pasa a la sangre y ahí vemos que está elevado. Si hay una hiperplasia, naturalmente los varones vamos a tener hiperplasia sí o sí, y proporcional a la edad. Un 70% de los varones 70 tienen hiperplasia. El 100% de los varones 100 años tienen hiperplasia, es una correlación perfecta. ¿Ya? Y la próstata es un órgano que nunca deja de crecer, como la oreja, ¿ah? Como el cartílago de la oreja. Por eso los viejitos tienen la oreja y la próstata y tienen hiperplasia prostática. Entonces, la hiperplasia prostática es benigna porque comienza a aumentar su tamaño a este nivel, a nivel de la zona mucosa, lo que está más cercano a la uretra prostática. Entonces la comprime la uretra.
y el viejito se levanta 50 veces al baño en la noche, ¿ya? Y eso solamente porque hay un reflejo, hay una sensación de incontinencia, de querer orinar, pero solamente porque se está comprimiendo la uretra. Entonces va al baño, sale un chorrito de 10 cc y se acaba. Y así está toda la noche, no duerme tranquilo. El médico, ¿qué le va a dar? Le va a bloquear la testosterona. Por lo tanto, si no hay testosterona, se achica la próstata, problema resuelto. Claro que con menos testosterona el caballero va a funcionar menos. ¿Ah? Va a haber menos fiesta. Va a haber menos fiesta en la casa. ¿Ya? Y la señora lo va a engañar y lo va a chutear. Qué cruel. O el caballero se la ingeniará. Después tenemos la submucosa. Y después tenemos también, todo esto está lleno de glándulas. La mucosa, la submucosa y la adventicia. Pero toda esta zona está la glándula prostática principales. El 70%, 70-80% de los cánceres de próstata ocurre a nivel dorsal y lateral. Aquí. En la periferia. Aquí comienza el cáncer y empieza a invadir. Por lo tanto, el último síntoma que tiene el varón es hacer problemas para orinar, cuando hay cáncer. Pero cuando hay hiperplasia, con la versión buena, el primer síntoma, el problema, y generalmente le va a dar más joven, un cincuentón, por ahí. Cuando es, ya. Hay otro tema. El antígeno prostático específico puede estar elevado por cualquiera de las dos condiciones, por hiperplasia o por cáncer. Ya sabemos que el cáncer surge a nivel dorsal o lateral. Ventral es difícil. Y eso es bueno, porque sirve para el diagnóstico. Para el diagnóstico, ¿por qué? Porque el médico mete el dedo y palpa toda esta zona. Y está cubriendo el 90% de la probabilidad de cáncer. Y de repente toca aquí y encuentra un nódulo. Y le dice, vamos a tomar una biopsia. Y toma con un sacabocado, le da un par de mordiscos de esto, lo manda al laboratorio y le dice si es cáncer o no es cáncer. ¿Ya? Lo de la sangre, lo del antígeno, lo que pasa es que esta glándula naturalmente produce ese antígeno prostático específico. Y como naturalmente lo produce cuando está en exceso, lo va a liberar aquí, por ejemplo. No, esa no. Aquí. Esta es una glándula, un adenómero prostático. Aquí se está produciendo todo esto de antígeno prostático específico y toda esa mezcolanza que les nombré de nada. Pero cuando hay cáncer, las células se rompen, pierden polaridad. Algo similar también ocurre en la hiperplasia, pero solamente por presión. Y este antígeno prostático específico que naturalmente tendría que estar en el líquido seminal. ¿Para qué? Para liberar a los espermatozoides de la red. Pasa la sangre. Pero pasa para acá. Y acá hay vasos sanguíneos. El estar acá en los vasos sanguíneos, sangre. Lo detectamos en sangre y decimos este paciente tiene un antígeno prostático, o sea, claro, un PSA o antígeno prostático específico elevado. Por lo tanto, ¿es hiperplasia o es cáncer? Viene el médico, va a palpar. Dice, no, esto está normal. Es hiperplasia. Le damos un bloqueante de testosterona y se reduce y estamos listos. ¿Ya? Ah, ya, esa era la última. Pregunta. ¿Algo que no se haya claro? ¿Todo clarito? ¿Clarísimo? Sí. Nos quedan solamente dos clases, urinario y endocrino. Así que prontito van a recibir la calendarización. La próxima semana solamente vamos a tener